Ayer, Ahí está, ahí, hermano. hermano Andrés. Ahí Ahí está. está, hermano. Bien, ok. Gracias. El hermano Ismael va a estar escuchando, pero él dice que no pudo conectar su micrófono para que sepamos. Sí, pero se escuchó, hermano. Se escuchó la voz del hermano. ¿Se escuchó la voz del hermano Ismael ahí con ustedes? Sí, yo la escuché. Oh, yo no la, yo Sí, lo oí. yo también la escuché, hermano. Sí, hermano. Muy Bueno, buenas tardes, queridos hermanos. Todos seamos bienvenidos a esta reunión con el fin de poder predicar la bella y santa palabra de nuestro Dios. El pregonero de esta tarde es nuestro hermano Osvaldo. Vamos a pedir a nuestro hermano Sergio Herrera que empiece con la primera oración. Después el hermano Osvaldo pues empieza su lección. Y nuestro hermano Daniel pues al finalizar que haga la oración, después los comentarios y después pues vamos a escoger a otro hermano para la oración. Todas las personas y hermanos que se conectan por Facebook Live también sean bienvenidos a esta hora de estudiar la bella y santa palabra de nuestro Dios. Que todo sea de provecho para cada uno de nosotros. Seamos bienvenidos cada uno de nosotros. Nuestro hermano Sergio. Oremos, hermanos. Padre bendito, alabado sea tu santísimo nombre. Te damos gracias, bendito Señor, en esta hermosa tarde que tú nos concedes, principalmente por el privilegio, Señor, de poder escuchar tu palabra, el mensaje, Señor, que tu siervo tiene, nuestro hermano Osvaldo, por quien te pedimos, Señor, una gran bendición en esta tarde, que tú le ayudes, Padre, que le des palabras de sabiduría, Señor, y que nosotros podamos estar atentos a tu mensaje, que sepamos, Señor, guardarlo muy dentro de nuestros corazones y poder, Señor, sacarlo en cada momento de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia, Señor, en esta tarde. También, bendito Padre, te pedimos por todos aquellos que quizás escucharán, Padre, también este mensaje a través del Facebook, por quienes te pedimos también una gran bendición por ellos, Señor, y por aquellos que quizás, Señor, todavía no han llegado a la obediencia. Ojalá, Padre, que tu palabra toque sus corazones, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pido una bendición por cada uno de mis hermanos aquí presentes que componen esta plataforma. Quédate con nosotros, Padre, te lo suplicamos y rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, hermano Sergio. Y pues nuestro hermano Osvaldo queda con su lección. ¿Se escucha, hermanos? Amén, mi hermano. Amén. Buenas tardes, hermanos. Que Dios bendiga su palabra en esta oportunidad que me permite la oportunidad de estar acá en esta plataforma para poder compartir el Evangelio de Jesucristo a aquellas personas que todavía no lo han obedecido. Y a nosotros porque necesitamos saber más de Él, conocerle y ponerlo por obra en nuestras vidas. Es un privilegio estar acá entre ustedes y vamos a comenzar la lección con el tema que lo he titulado ¿Cómo están los que, cómo está la condición de los que están en pecado? Y por supuesto está basado allí en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 12, donde el apóstol Pablo declara y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la triste condición de los que están en pecado. Y es interesante que nosotros, como cristianos, podamos anunciar a las personas este mensaje, porque es una triste condición en la cual se encuentran. La palabra del Señor nos enseña, Pablo en este versículo nos presenta esa triste condición de los gentiles. Antes de recibir el evangelio, estas personas, según Efesios, el capítulo 2, el versículo 1, dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es la triste condición de aquellos que están en pecado? Bueno, el texto nos dice, estáis muertos. Estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la triste condición. El versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es interesante poder notar, mi amado hermano y amigo, que nosotros como cristianos vivimos en este mundo, pero lamentablemente este mundo está lleno de personas que están muertas. Y cuando hablamos acá de personas que están muertas, estamos hablando de personas que están muertas espiritualmente. Son personas que están sin Cristo. Son personas que están alejados de la ciudadanía de Israel. Son personas que están ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la razón por la cual tenemos nosotros presente el estar presentando este tipo de lecciones para que las personas puedan comprender y puedan entender esta triste realidad en la cual se encuentran a causa del pecado. Según vemos ahí la ilustración, dice la escritura que todos somos pecadores. Antes de llegar a Cristo, todos pecamos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es importante, amigo, que nos estás escuchando, que puedas comprender que el deseo de Dios es que tú te des cuenta cuál es la triste realidad y condición en la cual tú te encuentras por causa del pecado. La Biblia nos dice de que la condición de los gentiles, de los que están sin Cristo, de los que están sin Dios, de los que están sin esperanza en este mundo, son culpables de pecado. Llama la atención un texto donde el apóstol Pablo declaró en una ocasión en el libro de Romanos, el capítulo 7, versículo 25. Dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro,
Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero luego dice el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es triste la condición de aquella persona que todavía no es cristiana. Es triste decirlo y es muy duro decirlo, pero la Biblia lo dice, que la persona que está en pecado es miserable. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué Pablo se consideraba miserable ante Dios? Bueno, sencillamente se consideraba miserable por causa del pecado. El pecado lo separaba de Dios. El pecado lo alejaba de Dios. Y ciertamente el apóstol Pablo pudo lograr la bendición en Cristo, en poder ser resucitado de entre los muertos, como también lo puede llegar a hacer todo aquel que todavía está muerto en sus delitos y pecados. Lo puede llegar a hacer. Puede llegar a resucitar de entre los muertos si realmente reconoce esta triste condición en la cual se encuentra, la cual dice la Escritura que es en pecado. Y es que estar en pecado no es algo favorable, no es algo que nos ayuda a nosotros. Ciertamente el hombre debe estar consciente de que necesita ser libertado del pecado, necesita ser separado del pecado. ¿Por qué? Porque ciertamente la Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí vemos en la ilustración a un hombre que está muerto espiritualmente hablando, pero ahí vemos nosotros el pecado que nos separa de Dios y ciertamente nos ha traído a la muerte espiritual. En otras palabras, el pecado no nos da el acceso a Dios. No nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener comunión con Dios. El pecado nos separa de Dios. Y por eso acá dice la Escritura, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La única manera en la cual el hombre que está en pecado puede quitar de él esa triste condición es mediante la obediencia al evangelio. Es mediante de recibir el evangelio de Jesucristo. Pero también es necesario que esta persona pueda reconocer su situación en la cual se encuentra. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también en una ocasión, el apóstol Pablo declaró en Tito capítulo 1, el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Interesante notar esto, porque necesitamos reconocer la triste condición en la cual nos encontramos. Dice Pablo que él reconoció que él era pecador, de lo cual yo soy el primero. Luego dice 1 Timoteo capítulo 1, verso 16, pero por esto que reconocí que soy pecador, fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Así que mi amado amigo, mi amado escucha, si usted quiere ser libre de esa triste condición, la cual es el pecado, si usted quiere ser libre de esa triste condición de estar sin Cristo, de estar alejado de la ciudadanía de Israel, de estar ajeno de los pactos, de las promesas, de estar sin esperanza y sin Dios en el mundo, usted necesita reconocer que es pecador. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Cristo quiere salvarlo. Cristo quiere salvarle de esta condición de estar sin Cristo, de estar alejado de la ciudadanía de Israel, de estar ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. La Biblia nos habla de un tiempo en que las personas están en pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo están en pecado estas personas? ¿Qué sucede? Bueno, la Biblia nos habla de un tiempo en que las personas están en pecado. Y cuando están en pecado, dice que en ese tiempo están sin Cristo. Cuando están en pecado, están alejados de Dios por los pecados. Cuando están en pecados, están ajenos de los pactos, de la promesa, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Cuando están en pecado, tienen esta triste condición. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y aquí estamos hablando de estar en una triste condición. Y esa condición es que están en pecado. Y es importante notar que estamos hablando de un tiempo presente continuo, porque están en pecado. Y porque están en pecado, están sin Cristo. Porque están en pecado, están sin Dios. Porque están en pecado, están ajenos de los pactos, de las promesas. Están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y porque están en pecado, necesitan ser libertados de ese pecado. Y en Juan, el capítulo 8, el verso 24, el Señor declaró de esta manera y dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Lamentablemente,
vivimos en un mundo en el cual la gente está muriendo. Ciertamente Hebreo 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y la gente está muriendo, pero está muriendo sin Cristo. Está muriendo alejados de Dios. Están muriendo ajenos de los pactos, de las promesas, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Están muriendo en sus pecados. Y por eso el Señor declara en su palabra, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y si muchos están muriendo en este mundo en el cual vivimos, en el cual andamos. Hay muchos que están muertos espiritualmente por causa del pecado. Pero hay muchos que están muriendo físicamente también por causa del pecado. Y debemos de entender esto, que es el deseo de Dios y es el deseo de los que conforman esta plataforma, de que el Señor les dé vida. A usted, amigo, que el Señor le dé vida. A usted que está muerto en delitos y pecados. Nosotros antes de que no éramos cristianos, estábamos en el mundo. Teníamos esta triste condición miserable, deplorable. Pero ahora nos dio vida el Señor, juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. Y esa es la gran bendición que hemos obtenido en Cristo. Y por eso Pablo declaró y dijo, doy gracias a Dios. Dio gracias a Dios. Porque solamente Dios, mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo, pudo hacer posible que el hombre saliera de esta triste condición, de estar sin Cristo, de estar alejado de Dios por los pecados, de estar ajeno de los pactos de las promesas, de estar sin Dios, sin esperanza en el mundo. Y sí estoy repitiendo y repitiendo para que esto quede grabado en su corazón, en su mente, y usted pueda darse cuenta que la triste condición del pecador sin Cristo es muy lamentable, es muy miserable, dijo Pablo, muy triste. Así que es importante que entendamos que la Biblia nos habla de un tiempo en que las personas están en pecado y al estar en esa condición, pues ya saben todo lo que Dios nos enseña en su bendita palabra. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Mucha gente está muriendo sin poder creer en el unigénito Hijo de Dios. Mucha gente está muriendo sin poder obedecer a Jesucristo. Y está muriendo. Y está muriendo en pecado. Y el Señor lo declara, en vuestros pecados moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El muerto está destituido
de una vida que no reconoce a Dios o una vida que no es devota a Él. Por eso hablábamos de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque están entregados a transgresiones y a pecados, están separados de Dios. El profeta Isaías lo declaró. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es triste cuando predicamos el evangelio a las personas y las personas no quieren obedecer el evangelio, porque ciertamente no quieren tomar de la mano de Dios. Isaías dice que la mano de Jehová está presta para salvar. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. La mano de Jehová está presta, como la mano de un salvavidas está presta para salvar a una persona que esté ahogándose. Pero mucha gente no quiere salvarse. No quiere salvarse. Mucha gente quiere estar todavía en sus iniquidades, en sus pecados. Y por esta razón han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Amado amigo o amiga, la mano de Jehová está presta para salvarle. La mano de Jehová quiere salvarle. Escuche este mensaje. Obedézcalo. Porque si no lo obedece, pues la triste condición de usted es que está sin Cristo o separado de Cristo o separados de Cristo. En otras palabras, los que están en pecado no tienen conexión, no tienen relación alguna con Cristo. No tienen ningún conocimiento de Él, ni interés alguno en Él. Viven en un estado de tiniebla y en un estado de condenación. Sin Cristo significa en tinieblas, en pecado, bajo condenación, sin consuelo, sin vida. Así estábamos antes nosotros de conocerle a Él. Estábamos alejados de Él. No teníamos conexión con Él, no teníamos relación con Él. Pero ahora tenemos comunión con Cristo. Y deseamos que usted pueda obtener esa comunión con Cristo. Deseamos que usted pueda ser resucitado de entre los muertos. Pero no estamos hablando de muertos que están en el sepulcro. Estamos hablando de gente que está muerta espiritualmente, que anda, que camina, que trabaja, que va al colegio, que hace sus quehaceres, que está en pecado,
gente que no acepta y no quiere obedecer el evangelio. Esta es una condición miserable. ¿Cuántos prefieren el mundo y no desean la compañía con Cristo? Solo el que conoce ya a Cristo puede apreciar cuán grande es la miseria del que no está en él. Y por eso es que estamos en esta tarde con usted para animarle a que usted pueda obedecer a Cristo, que usted pueda hacer su voluntad y que usted pueda alcanzar la felicidad, pueda alcanzar la dicha de poder tener una relación con Cristo. Porque en este momento, en este mismo instante, que usted no es un cristiano, que usted no ha obedecido el evangelio de Cristo, está en pecado y está sin Cristo y separado de él. Y es triste su condición en la cual se encuentra. Y para nosotros que somos cristianos, deberíamos tener presente esto, porque ciertamente no solo porque somos cristianos, ¿verdad? Podemos decir, estamos exentos de cometer alguna transgresión, alguna falta delante de Dios. Pero sí deberíamos de guardarnos, de no pecar. Recuerde lo que allá, 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Lo que está escrito es para que no pequemos y para que estemos siempre en comunión con Cristo, para que estemos siempre al lado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También se habla sin esperanza. Los gentiles, los que no han obedecido el evangelio de Cristo, están sin esperanza en esta vida, ya que están ajenos a los pactos y a las promesas. Eso así es. Y si leemos ahí en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, vemos nosotros que la gente muere, pero dice ahí el escritor en esa carta a nosotros que somos cristianos, que no deberíamos de sentirnos tristes, ¿verdad? Porque se esté muriendo un hermano que ha muerto en Cristo, ¿sí? No deberíamos sentirnos tristes. Como la gente que se siente triste cuando muere a alguien que de un ser querido. Se siente triste porque ha muerto. Pero lamentablemente, esa tristeza es una tristeza de un momento, porque luego siguen en esta vida y siguen practicando todo delito, todo pecado, toda transgresión, toda desobediencia. Pero la Biblia nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. La gente está muriendo y la gente está muriendo sin esperanza. El pensamiento es que desconocieron los pactos, los hechos
con Abraham y sus descendientes con respecto a la promesa de Dios de poder bendecir a todas las naciones a través de ellos. Así está aún el incrédulo, sin esperanza. Para él, la misma vida aquí no es segura, ni en su muerte tiene esperanza. Por eso, si nosotros leemos el libro de Proverbios, el proverbista nos enseña en su bendita y poderosa palabra en el capítulo 14, el versículo 13, claramente, capítulo 14, versículo 32. Por su maldad serán lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Si nosotros como cristianos morimos en Cristo, como justos, tenemos esperanza. Pero por su maldad será lanzado el impío, porque el impío no tiene esperanza. El impío está sin Cristo. El impío está sin esperanza. Pero también nos dice que está sin Dios. En el griego, ateos. Los gentiles tenían muchos dioses. Y eso lo podemos notar nosotros en la carta que el apóstol Pablo escribía a los hermanos en Corintio. Y ahí vemos nosotros en Primera de Corintios capítulo 8, el versículo 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual nos da todas las cosas y a nosotros por medio de él. La persona que está sin Dios, esa persona está alejada de él, está alejada de él. Prácticamente es un ateo, ¿sí? Porque aunque dice que tiene fe, pero no obedece a la fe de Cristo. Probablemente pueda tener la fe de los demonios. Probablemente pueda tener la fe difunta, la fe muerta. Probablemente pueda tener cualquier otro tipo de fe. Pero debemos entender y debemos comprender que la palabra del Señor nos enseña en Hechos 17:23, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es al quien yo os anuncio. Nosotros queremos anunciarle al Dios que hizo al mundo. Queremos anunciarle al Dios que hizo todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. A ese Dios que no habita en templos hechos de manos humanas. A ese Dios que no es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Las personas sin Dios viven como si Dios no existiera. Y así es. Podemos pasar predicando por las calles, por los parques, por las ciudades, y la gente
no se inmuta. La gente no le da ni siquiera el mínimo cuidado de poder prestar atención a la palabra del evangelio. Viven como si Dios no existiera. No le adoran en privado ni en público. Y en toda su conducta no muestran ni amor ni temor a Dios. Bueno, y eso está relatado ahí en el libro de Romanos. Una gran lista que el apóstol Pablo tiene presente ahí. Y en esta gran lista, note usted, amigo, amiga, dice la escritura en Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fueron entenebrecidos, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismo retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo son dignos de muerte, sino que también son dignos de muerte aquellos que también practican con ellos tales cosas. Por eso es que decimos que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo. Viven sin Dios en este mundo porque no le conocen. O si lo conocen, probablemente lo conocen intelectualmente, pero no lo conocen como la Biblia lo enseña, como la Biblia lo dice, como la Biblia lo revela. Y por lo tanto, están haciendo no la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Y están sin Dios, están sin esperanza, están en pecado. Son ateos, pero profesan conocer a Dios. No le temen,
con sus pecados lo están desafiando día tras día. Romanos capítulo 2, el versículo 8, dice ahí la escritura claramente: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es lo que está pasando. Mucha gente no está obedeciendo la verdad de Dios. Mucha gente está siendo contenciosa, está pleiteando, está guerreando con Dios. No le obedecen, no saben hacer lo que es bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No tienen fe en él, no tienen fe en sus promesas, no tienen valor ninguno Cristo para ellos, porque no confían en él, porque no creen en él, porque todavía están muriendo en sus delitos y pecados. Dios no está en un corazón, Dios no está en una vida en la cual exista pecado. Y por eso es que estamos aquí, amigo oyente, amigo escucha, amigo televidente, que podrás ver más adelante este estudio. Entiende y comprende cuál es tu condición espiritual delante de Dios. Date cuenta de que ciertamente Dios no está en tu corazón ni en el corazón de aquel que peca. Por eso dice la escritura claramente en el Salmo 36:1. La iniquidad del impío, me dice, la iniquidad del impío me dice al corazón: no hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad del impío, la iniquidad que hay en el corazón del impío, lo hace estar sin Dios, porque no tiene temor de Dios, no tiene respeto a Dios. Y ciertamente, por eso está sin Dios, está sin esperanza en este mundo. Y también dice el salmista en Salmos capítulo 10, verso 4: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si usted, amigo, amiga, está cometiendo pecado, recuerde que la altivez de su rostro no lo va a ayudar a buscar a Dios. No va a haber Dios en ninguno de sus pensamientos. Y usted necesita obedecer a Dios y hacer su voluntad. ¿Es usted uno que está en pecado? Recuerde su condición, separado de Cristo. Recuerde que está sin esperanza en este mundo, sin Dios. Acepte la invitación que hace Cristo en esta hora, donde le dice el Señor: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Ese es el llamado del Señor para usted. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si usted está cargado de pecado, acepte la invitación.
comuníquese con algún miembro de esta plataforma y estaremos dispuestos a ayudarle para que usted pueda salir de esa triste condición. Obedezca ahora el plan de salvación, porque la vida del hombre es efímera, es pasajera. La vida del hombre es como la lanzadera que va tras el tejedor. La vida del hombre es como el águila que va tras la presa. La vida del hombre es como la sombra, es como la neblina. Hoy usted puede estar vivo. Más tarde puede morir. Pero si muere en pecado, en sus pecados morirá. Obedezca ahora el plan de salvación y recuerde el oír. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Creer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Arrepiéntase de sus pecados. Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Confiese a Cristo con su boca. Dice Romanos 10:9 que si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y bautícese. Bautícese, como dice Hechos 2:38. Pedro les dijo a los del Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así va a obtener perdón de pecados, un nombre nuevo, salvación eterna, va a llegar a ser miembro de la familia de Dios, va a recibir la herencia en los cielos, va a recibir el don del Espíritu Santo, la vida eterna y todas las bendiciones en Cristo y el amor de Dios, el cual le va a justificar y le va a dar la salvación que se merece. Gracias, hermanos. Gracias, amigo, por estar con nosotros en este momento de reflexión de la palabra de Dios y de esta manera poder obedecer su palabra. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Osvaldo, por la lección de esta tarde, para que las personas que no han venido a Cristo puedan meditar, comprender que fuera de Cristo estamos perdidos. Y algún hermano que se ha retirado, pues, que le haga reflexionar para volver a la comunión con nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestro hermano Daniel que haga la oración de agradecimiento por el estudio de esto. Oremos, hermanos. Soberano y eterno Dios, Padre, que moras en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito nombre en el cielo y en la tierra. En oración nos acercamos, oh Dios, a esta hora de la tarde y noche que se aproxima,
para ofrecer los agradecimientos por esta hermosa oportunidad que hemos tenido. Hemos logrado poder estudiar su bendita palabra, mensaje claro expuesto por nuestro hermano Oswaldo Moreno. Bendícelo Dios, por favor, para que nuestro hermano pueda continuar esta labor de la predicación, como siempre lo hace, con ánimo, y que usted le bendiga con las fuerzas físicas necesarias. Rogamos, oh Dios, que este mensaje que ha llegado a nuestros corazones, a nosotros que somos cristianos, nos ayude a poder mantenernos fieles, sacrificados, consagrados, para ser aprobados, oh Dios, delante de su presencia. Rogamos, por favor, que este mensaje que ha llegado a los corazones de los hombres, mujeres que aún no son cristianos, puedan meditar, oh Dios, que no es bueno estar separados de ti. Bendiga tu palabra en nuestros corazones. Y pedimos, Santo Dios, que bendiga a cada uno de los presentes que hemos estado en esta plataforma. Bendiga nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hermanos en Cristo Jesús, donde somos miembros. Gracias por tantas bendiciones, oh Dios, que nos regalas. Una de ellas, la bendición y ser llamados tus hijos. Te pedimos, Santo Dios, que otra oportunidad como esta la podamos tener para seguir fortaleciéndonos por medio de tu palabra, animándonos por medio de ella y sabiendo, Dios, que somos muchos los que estamos peleando esta buena batalla de la fe. Oramos en el nombre de Jesús, su Hijo amado y precioso. Amén. Amén. Gracias, hermano Daniel. Gracias a nuestro hermano de nuevo por la lección que ha presentado. Pues como siempre, pues vamos a estar con los comentarios. De acuerdo como están en mi pantalla, nuestro hermano Andrés. No sé si nuestro hermano Ismael ya puede activar su micrófono. Muy bien, hermano. Entonces sería nuestro hermano Sergio. Después nuestro hermano Daniel, nuestro hermano Javier Serrano y después nuestro hermano Eduardo. Hermano Andrés. Gracias, hermano Mario. Pues agradeciendo al hermano Osvaldo por el mensaje. Me quedo con el resumen de cómo estamos cuando estamos caídos de la gracia y cómo están nuestros amigos que no han venido a Cristo. El resumen es: sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, de la ciudad del cielo, ajenos al pacto de la promesa o a los pactos de la promesa, esto que tiene que ver con la promesa que fue hecha a Abraham, se repitió a Isaac, a Jacob, hecha posible por medio de Jesucristo, el Señor, simiente de los judíos, y sin esperanza, ¿verdad? Esa es una de las cosas que va a morir al último, la esperanza. Pero si estamos caídos de la gracia o si no hemos venido a Cristo, pues sin esperanza estamos, no tenemos nada y sin Dios. Así que me quedo con esto, amados, y el mensaje deseo de todo corazón que nos sirva y pues muy evangelístico. Gracias, hermano Osvaldo. La orden, hermano. Sí, hermano. Andrés, hermano Sergio. Muy bonito tema, hermano Osvaldo. Que Dios le bendiga. Realmente, hermano, pues usted lo dijo muy claramente, como lo dijo nuestro hermano Daniel hace un momento, ¿verdad? Que es un tema que nos enseña, señala la condición en la cual está la persona que vive en pecado
Es una condición triste, usted lo mencionó ahí en Efesios, ¿verdad? Sin Cristo, alejados de Dios, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin tener a Dios en sus vidas. Eso es lo más triste, hermano, que puede pasarle a un hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, que, que su creador no figure, ¿verdad? En su vida, que no lo tenga. Pero Cristo mismo, hermanos, el Señor en su grande amor y misericordia, ¿verdad? Nos da el remedio. El pecado es descrito, por ejemplo, como allá en Isaías, no voy a citar los textos por tiempo, ¿verdad? Pero en Isaías capítulo 1, versículo del 2 en adelante, 4, 5, se describe como una enfermedad que ha eh, contaminado a todo el hombre desde la planta del pie hasta la cabeza. Y realmente así es el pecado en la vida de la persona, ¿verdad? Pero Dios mismo tiene la cura para ese mal. Quiero citar un texto ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 14, que dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la cura a través del sacrificio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por toda la humanidad para que todo aquel que ponga su mirada en él, su fe en él, pueda escapar de esa condenación que le espera. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano Sergio. Hermano Daniel. Una vez más, mis hermanos, que Dios les bendiga a todos, a aquellos también que nos están viendo, escuchando por Facebook Live, también que la bendición pueda alcanzarles a todos ustedes. Y como lo hemos expresado, un mensaje muy claro, evangelístico, donde podemos encontrar a la luz de la Biblia la condición de estar fuera de Cristo, fuera del ambiente que Cristo Jesús pues ha establecido, una condición de muerte, una condición de pecado, una condición de separación, pero que gracias a Dios pues tenemos la solución hasta el día de hoy. Nuestro hermano Oswaldo nos mostraba la solución adecuada. La solución la ofrece Cristo Jesús. El Hijo de Dios ya vino a la tierra a ofrecer su vida, a darnos a conocer la forma, la manera de vivir en esta tierra. Y lo primero que debemos de hacer, ser obedientes, siendo bautizados, estableciendo un acuerdo con el Dios de los cielos. Tal como el apóstol Juan dijo, sé fiel hasta la muerte. Y eso es lo que debemos de hacer. Si Cristo no viene, generaciones tras generaciones vamos partiendo. La semana pasada enterramos el cuerpecito de una hermanita a sus 96 años. Vivió casi 40 años de cristianismo. 5 hijos de ella, nietos, bisnietos son cristianos. Y había llanto, había tristeza por naturaleza humana, pero había esperanza de que ahora ella descansa, como la Biblia lo dice. Gracias, hermano. Me encantó mucho ese estudio. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Cuídense mucho, hermanos. Me voy a tener que retirar. Bendiciones. Gracias, hermano Daniel. Bendiciones. Hermano Javier Serrano. Pues yo también, hermanos, quisiera darle gracias a Dios primero por su palabra y a nuestro hermano Osvaldo, porque como ya se ha dicho repetidas veces, es un mensaje que debemos de seguir transmitiendo.
Solamente nuestro Dios sabe cuántas almas hay que necesitan oír esto. Y como ya se ha reiterado también, ¿verdad? Nosotros apreciar lo que ya tenemos, porque no solamente es una situación triste estar sin Dios, es una situación extremadamente horrible, pero ahora no la sentimos en su plenitud. Ojalá y Dios nos prestara unas horas, un día para sentirlo, para apreciar lo que es estar realmente sin Dios eternamente en el infierno. Y le doy gracias a Dios y a nuestro hermano Osvaldo, a todos ustedes, y quisiera leer para reiterar solamente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, habla del poder que tiene el Señor Jesucristo para dar resurrección. Dos clases de resurrecciones a dos clases de muerte. La física y la espiritual o eterna. Pero como ya os he dicho, la espiritual es extremadamente más horrible. Dice en ese capítulo 5 del Evangelio de Juan, el versículo 25, en verdad les digo, que viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Es lo que hablaba nuestro hermano Osvaldo. Oirán la palabra desde ahora. Y estos son los muertos espirituales, pero luego el versículo 28 de ahí mismo habla de los que están en los sepulcros, físicamente muertos. Dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de condenación. Ojalá Dios nos ayude a valorizar lo que todavía nuestro Señor nos está ofreciendo a los que estamos vivos. Gracias, hermanos Osvaldo. Dios le bendiga. Gracias, hermano Javier. No sé si está el hermano Eduardo. Buenas noches. Pues no hay mucho que agregar. Creo que lo que se ha hablado es muy rotundo, muy claro. Muchas gracias, hermano Osvaldo. Creo que una de las cosas que quizás se ignora por algunos de los que profesamos ser fieles, pero a la vez no lo somos, es de que Dios sabe lo que está en nuestros corazones. Y que como nos dice Salomón en Eclesiastés, que en el día final Dios va a traer a toda claridad lo que está en lo más profundo de nuestros corazones, sea pensamiento o cosas que hemos hecho. Dice Hebreos 10:26, para las personas que continúan en pecado, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación del juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Es un texto que debería causar mucho temor. Pero la realidad es de que para los que siguen pecando deliberadamente, parece que ya han perdido ese temor. Y termina ese pensamiento en el versículo 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y eso lleva el pensamiento de que es una cuenta bancaria. De que mientras estamos vivos y estamos pecando deliberadamente, estamos aumentando esa cuenta de ahorros
haciendo que la furia de Dios vaya aumentando y aumentando y aumentando hasta que un día rebose esa ira. Y por eso es horrenda cosa caer en las manos de un Dios viviente. Muchas gracias. Gracias, hermano Raquel. Pues, agradecer pues a nuestro hermano por la lección. Agradecer a cada uno de los hermanos que hacen el tiempo para poder estar aquí, compartir en esta plataforma. También a los hermanos y personas que a través de Facebook Live también pues oyen estas enseñanzas. Esperando que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros. Vamos a dejar a nuestro hermano Andrés para que él continúe. Dios nos bendiga. Gracias, hermano Mario. Nada más para agradecer a todos y cada uno de ustedes, hermanos, y pedirles que compartan si creen que es un mensaje que ayude a otras personas. Yo no pude nomás que compartir el mensaje por medio de la página del hermano Mario. No sé si después la puedan ver las personas las que entran a mi muro, pero hasta ahorita no había entrado ni una porque no estaban viendo esa grabación, no estaban viendo ese vivo. La idea era que estuviera transmitiéndose simultáneamente, pero bueno, así es esto de la computadora, se batalla. Y de todos modos, si Dios quiere, para mañana, si Dios quiere, lo subiré a YouTube y luego lo pondré en mi muro en Facebook para que lo puedan ver. Gracias a todas las personas que estuvieron en la página del hermano Mario viendo este mensaje, ¿verdad? Y a todos aquellos que lo van a ver posteriormente. Pues es todo, hermano Mario. No sé si tenga tiempo límite o si podamos seguir conversando. Usted fue el encargado de la plataforma en esta ocasión, de abrirla y de controlarla. Sí, claro, hermano, hay tiempo, no hay problema. Ok. Solo pues, vamos a Pues si quieren desconectarlo. paramos la grabación para si quieren comentar, platicar de algo, con todo gusto.